Buenas tardes, chicos y chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Esperemos. Buenas tardes. ¿Cómo está Edison? ¿Cómo está Jennifer? Esperémosle un ratito más al, ¿cómo es? A Leandro, ¿sí? Porque faltarían como 3 minutos por regla, así que esperamos 10 minutos. Entonces esperémosle a ver si ya se conecta. Kimberly, no sé qué haya pasado, no sé si alguno de ustedes sabe qué pasó con Kimberly, porque no asistió tampoco a la clase anterior. Todo el video que tenía bajando. Listo, ya está el compañero, ya estamos. Bueno, faltaría Kimberly, no sé si alguien sabe qué pasó con la compañera. De todas formas, igual si saben algo, que por favor se iguale, ¿sí? Las clases. Bueno, ahorita como habíamos hecho, previo a esta clase, habíamos hecho una pequeña introducción, ¿no es cierto?, sobre el tema de... Habíamos hecho una pequeña introducción. Dígame. Sí, perdón. Kimberly dijo que su internet no está lento, entonces por eso no se mete a la clase, pero otra vez se le sale. Igual la atrasó, entonces por eso dijo que va a arreglar eso. Ya. Es lo que me dijo. Entonces de ahí dijo que se iba a igualar.
Ya, perfecto. En todo caso, que se iguale, Kimberly. Igual, hoy ya, luego de la clase, empiezo a subir los videos, de todas maneras, para que se iguale quien necesite cómo hacerlo. Bueno, como habíamos estado viendo, el tema de contaminación del suelo, pues hicimos una pequeña introducción más enfocada un poco en ver toda la vida que hay en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de los contaminantes o la contaminación y degradación del mismo generaría impactos no solo en el suelo, sino en toda esta vida que vimos en el video anterior, ¿no es cierto?, de la anterior clase. Ahorita igual para hacer un poco una introducción sobre el tema de la contaminación del suelo, vamos a ver igual un video cortito para ir entendiendo igual este tema de contaminación o para ir entrando ya al tema de contaminación de suelos. Entonces, para un poco hacerlo más dinámico. Listo. Entonces ahorita vamos a observar justamente un video que ya es más específico de contaminación y tener como una pequeña introducción o una idea de lo que sería este tema. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla todos y todas? Sí. Ya. Igual en el chat darán poniendo por favor los nombres, que sería como el registro de asistencia, ¿sí? Los nombres y el semestre. Ya, bueno, empecemos con este pequeño video introductorio. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo se debe a sustancias que provienen de diferentes actividades, tanto naturales como humanas. Tales sustancias se acumulan alcanzando concentraciones tóxicas para los organismos que viven en el suelo e impiden los balances naturales que hacen de este medio una matriz regeneradora y de soporte de vida para los ecosistemas continentales. En términos generales, esta contaminación implica algún grado de degradación física, química y biológica. Dependiendo del nivel de la degradación, puede ocurrir una pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Los procesos de degradación del suelo implican degradación en varios niveles. En el caso de la degradación física, pueden ocurrir fenómenos de endurecimiento o compactación, además de eventos de erosión y desertización, que pueden deberse a la acción del agua o del aire. En el caso de la degradación química, puede producirse una disminución en la fertilidad del suelo, haciéndolo inútil para sustentar la existencia de cobertura vegetal. El vertimiento de diferentes compuestos químicos ocasiona un desequilibrio elemental, que se manifiesta en procesos de salsodificación, acidificación y concentración de componentes tóxicos. Cualquier fenómeno de degradación del suelo termina por afectar los componentes bióticos presentes en él. Se observa entonces una reducción de la microfauna y la macrofauna, viéndose afectadas las comunidades de bacterias, algas, hongos y macroinvertebrados. Como consecuencia directa de esta reducción, el suelo sufre una pérdida de materia orgánica. El conjunto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo hacen de él un sistema clave, especialmente importante en el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos superficiales, en los que actúa como un reactor complejo capaz de llevar a cabo funciones de filtración, descomposición, neutralización, inactivación y almacenamiento. Por esta razón, se entiende el suelo como una barrera protectora de otros medios más sensibles, tales como los lagos, los ríos y demás componentes hidrológicos, además de los componentes biológicos. De acuerdo con estas características, se dice que la mayoría de los suelos tienen elevada capacidad de depuración, comportándose como recuperadores ambientales de algunos niveles de contaminación. Hay factores que pueden afectar el grado de contaminación del suelo. Entendemos por vulnerabilidad al grado de sensibilidad frente a la agresión de un agente contaminante. Esta depende de la intensidad de la afectación, del tiempo que debe transcurrir para que aparezcan los efectos indeseables
y de la velocidad con la que se presentan los cambios secuenciales en las propiedades del suelo, está también el poder de amortiguación, según el cual un suelo puede tener capacidad para asimilar los cambios generados por la acción de los contaminantes, sin producir efectos nocivos en sistemas aledaños de tipo hidrológico o atmosférico. El comportamiento de estas dos propiedades es inverso, de tal manera que un suelo con alta vulnerabilidad tendrá bajo poder de amortiguación. Entendemos por biodisponibilidad la asimilación del contaminante por parte de los organismos. Por su parte, la movilidad indica la forma en que se distribuye el contaminante y su posible transporte a otros sistemas. La persistencia hace referencia al periodo de actividad de la sustancia contaminante en el suelo y sirve como medida de su peligrosidad, y la carga crítica representa la cantidad máxima de un determinado componente que puede ser aportado a un suelo sin que se produzcan efectos nocivos. De acuerdo con lo anterior, un suelo contaminado es aquel que ha superado su capacidad de amortiguación para una o varias sustancias y, como consecuencia, deja de actuar como sistema protector y se convierte en causa de problemas para el agua, la atmósfera y los organismos. Al mismo tiempo, se modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de determinados componentes que originan modificaciones importantes en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Las causas de tal degradación pueden ser variadas. La contaminación y el vertimiento de sustancias químicas y basuras al suelo pueden volverlo inservible para propósitos biológicos. Procesos como la erosión, que produce el arrastre de partículas y de formas de vida que conforman el suelo, pueden dejarlo descubierto de cobertura vegetal. Este proceso puede ocurrir a causa del aire o del agua y se conoce con los nombres de erosión eólica e hídrica, respectivamente. Un suelo en buen estado requiere la presencia de pequeños poros o cavernas que permitan su aireación y con ella la vida de la microflora y la microfauna. Fenómenos como la compactación deterioran drásticamente esta condición con el paso continuado de animales, vehículos e incluso personas. Sumado a todo esto, la expansión de la frontera urbana es la causa de grandes pérdidas de suelo, por lo que en algunos lugares se ha comenzado a optar por la construcción en altura. Los variados usos del suelo para ganadería, extracción de madera y muchos procesos industriales contribuyen a su degradación, lo cual impide su uso posterior para propósitos iguales o diferentes. Los factores socioeconómicos generan fuertes presiones que terminan disminuyendo la extensión de suelos disponibles para el mantenimiento de la salud ecológica del planeta. Las condiciones intrínsecas del paisaje pueden estar relacionadas con la forma en que el suelo puede responder a los diferentes tipos de afectaciones. Las variables climatológicas que hoy en día se ven seriamente modificadas por el cambio climático global pueden afectar las condiciones del suelo, aumentando niveles de precipitación que a su vez pueden incrementar los procesos de erosión o de sequía, que ponen en peligro la permanencia de la fauna y la flora asociadas al suelo. Los agentes contaminantes del suelo pueden ser muy variados de acuerdo con su naturaleza, su origen y su composición. Las sales, por ejemplo, suelen aportar elementos y compuestos tales como calcio, magnesio, sodio, potasio, azufre, sulfatos, sulfitos, cloruros, carbonatos, nitrógeno, nitritos y nitratos. Estas sustancias pueden llegar al suelo por regadío, procesos de meteorización de las rocas, disolución de sedimentos salinos o contaminación de aguas freáticas procedentes del mar, aumentos o descensos de los niveles freáticos, uso elevado de fertilizantes y actividad industrial, o como consecuencia de suelos con malas condiciones de drenaje o de climas áridos que tienen una eliminación de sales impedida. Si bien la recuperación de altas condiciones de salinidad es posible mediante el transporte de las sales a horizontes más profundos o por drenaje a otras zonas, debe considerarse que tales sales harán parte de otros suelos en los que al acumularse pueden ocasionar nuevamente problemas. El efecto de la salinidad sobre las plantas
puede explicarse fácilmente como un fenómeno de ósmosis a través de las células de la raíz. Los suelos que tienen altas concentraciones de sales ofrecen menor cantidad de agua a las plantas, ya que causan la deshidratación de estas, debido a que el agua es requerida para su balance hídrico, energético y nutricional. El crecimiento de las plantas puede verse seriamente afectado conforme aumenta la concentración de diferentes iones. Tales efectos pueden observarse también en animales y seres unicelulares que habitan el suelo, siendo más serios si además se presenta algún nivel de toxicidad. La contaminación por agentes fitosanitarios es otro de los escenarios comunes. Normalmente se produce por el uso inadecuado de fertilizantes y plaguicidas. La evolución de estas sustancias en el suelo depende de procesos de acumulación como la adsorción, procesos de degradación química o biológica y procesos de transporte como la difusión, la lixiviación y la volatilización. El impacto ambiental de este tipo de sustancias es bastante considerable debido a la alta demanda de estos productos por parte de las comunidades humanas dedicadas a las actividades agrícolas a menor o mayor escala. Entre los efectos que deben considerarse está la producción de metabolitos tóxicos y su incursión en las cadenas tróficas, la influencia de estos químicos sobre las comunidades de microflora y microfauna, el cambio que puede llegar a presentarse en diferentes propiedades del suelo y la contaminación de aguas subterráneas, que puede afectar a toda la red hidrológica. En el caso de los fertilizantes, que normalmente tienen altas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio, la acumulación de nitratos en el subsuelo puede terminar en las aguas subterráneas, o estas sustancias pueden ser arrastradas hacia aguas superficiales. El consumo de aguas ricas en nitratos expone a los animales a la acumulación de nitrosaminas, que son cancerígenas y afectan el estómago y el hígado. Por otro lado, en medios eutrofizados proliferan las algas y otras plantas, cubriendo la superficie y disminuyendo así la incidencia de la radiación solar hasta las partes bajas del cuerpo de agua, además de que consumen una gran cantidad de oxígeno. La contaminación provocada por metales pesados también produce un importante impacto sobre los organismos. Típicamente, los metales pesados son aquellos que tienen un alto peso molecular. Muchos de ellos tienen alguna función biológica y están catalogados como micronutrientes, mientras que otros, como el cadmio, el mercurio, el plomo, el antimonio y el bismuto, no solo no tienen una función biológica conocida, sino que además pueden acumularse en los organismos, aumentando el riesgo de intoxicación a medida que se asciende en la red trófica. Acorde con el crecimiento urbano e industrial, los requerimientos de materias primas son cada vez mayores. Las actividades mineras constituyen una de las principales causas de degradación del hábitat. Tanto la extracción subterránea como la minería a cielo abierto tienen profundos impactos sobre el suelo, el agua, el aire y los organismos. Algunos de esos impactos son emisión de partículas a la atmósfera, destrucción y modificación de la cobertura vegetal, erosión, cambios en la infiltración y en la escorrentía, salinización, alcalinización, turbidez, aumento de concentración de metales pesados, alteración y ruptura de las redes tróficas y ruptura de los ciclos biogeoquímicos, además de desequilibrios químicos y biológicos relacionados con la composición del suelo. Por otro lado, un fenómeno como la lluvia ácida, que es producida en la atmósfera, termina por afectar otros sistemas ambientales, ya que estas precipitaciones ocasionan un aumento de la acidez de los suelos, que será propagada fácilmente vía infiltración y escorrentía. En los suelos acidificados se observa reducción de nutrientes, incremento en la movilidad de metales pesados y variación en la composición y la estructura de la microflora y la microfauna. Si bien el suelo es un sistema abierto que evoluciona transformándose hasta alcanzar un equilibrio y ejerciendo así un comportamiento autodepurador a través de procesos como la neutralización, la degradación biótica y abiótica, la absorción, la complejación y la insolubilización, es importante considerar que una afectación profunda en la composición microbiológica y en las propiedades y cantidades de arcilla y materia orgánica pueden convertirlo en un agente causante de contaminación a sistemas acuáticos y atmosféricos.
lo cual puede visualizarse como una bomba química de tiempo de acuerdo con la cantidad y capacidad que tenga el suelo para almacenar sustancias peligrosas. Según esto, un suelo con alta capacidad de almacenamiento y alta entrada de productos químicos puede llegar a ser una fuente peligrosa de contaminación para el resto del ecosistema. Este video está como bastante resumido el tema de la contaminación de los suelos. Sin embargo, yo creo que como introducción nos da bastante información que nos va a servir para el estudio justamente de esta parte que es la contaminación del suelo como tal. No sé si quieren como tal vez ¿cómo es? Hacer algún comentario sobre el tema del video de ahorita, en comparación con el video que vimos anteriormente, en la anterior clase, para hacer el contraste que hay, o la relación que podrían ustedes generar entre estos dos temas. Un poco para abrir una discusión y después ya pasar a la parte más teórica. Proceso del poder de amortiguación. ¿Funciona con cualquier contaminante o no? Sí, sí, en general se utiliza como este término para poder determinar de alguna forma el tema dentro de, o hacer por lo menos una comparación en el análisis de contaminación de suelo. No sé si tiene tal vez otra pregunta. Pero más adelante igual vamos como a ir ahondando también, porque hay cosas que tal vez no se dijeron en el video porque se dijeron más generales que tenemos que ahondar. Ajá. No sé si ¿Cuánto más cree que soporte la Tierra, Inge? No sé, ahí sí. ¿Qué será? ¿Cuánto soportará? Pucha, los procesos de degradación ambiental sí son altos. Y si las personas, más que todo, no se ponen las pilas dentro de esto, viendo soluciones en realidad viables y que sean radicales, obviamente va a terminar más bien destruyéndose todo. Pero yo creo que si la gente empieza a tener una conciencia más allá de solo conciencia ambiental, sino una conciencia social y una conciencia de su propia realidad, puede cambiar estas condiciones. No va a pasar de un día para el otro, pueden ser años, hasta que se organice la gente en función de incluso implementar un nuevo sistema económico que busque en realidad una cuestión justa, tanto para el ser humano como para la naturaleza, en donde, claro, la producción no esté sujeta a acumulación de riqueza, sino más bien a una cuestión de obtener lo necesario para la vida. Yo creo que se podría hacer algo distinto, pero de ahí es algo complejo, no se podría decir a ciencia cierta, así es que... Es demasiado traumante lo que nos especificó el video, Inge. demasiado traumante. Para mí sí, bueno, para mí sí. Es fuerte, ¿no? El tema de contaminación, que quizás no lo vemos todos los días, porque claro, no es que en los medios se esté hablando de esto, incluso un poco la contaminación incluso está oculta, hablando un poco del tema de la agricultura. Esto es una contaminación tóxica invisible prácticamente, porque no es que la estamos viendo, tocando, alguna cosa así, sino que todo el tiempo se está, digamos, metiendo químicos a la tierra, se van infiltrando al agua, esto, a lo otro, y no se la ve. Sin embargo, está latente y está presente. No sé qué más pueden decir de los dos videos, de los contrastes que pueden encontrar. Inge, y los microorganismos también tienen hasta un nivel de asimilación, ¿no? Hasta que lleguen a su nivel de toxicidad. Exacto. Sí, justo en este video veíamos que, claro, estos contaminantes no solo van a destruir el suelo, sino que toda la vida que haya dentro de este, dependiendo del nivel de toxicidad que exista dentro de ese suelo. Claro que a niveles ya superiores prácticamente se mata todo lo que es vida. Por ejemplo, el tema de los plaguicidas y de los fungicidas dentro del suelo
es una cuestión, pucha, es fuertísimo el asunto, porque claro, dicen, no, solo mata la mala hierba. No es tan real que solo mata, como dicen, la mala hierba, no mata solo, digamos, de alguna forma el césped que no se necesita, sino que a su paso se va llevando microorganismos, organismos también un poco más grandes, otro tipo de plantas que sí aportan, digamos, a la dinámica del suelo. No solo se lleva una cosa, entonces no es que solo mata lo que el ser humano quiere, sino va matando todo el tipo de vida que se encuentra. Entonces esta es una contaminación tóxica para los microorganismos y los otros organismos un poco no tan micro, como vimos hay artrópodos, hay pucha, y de todo en el suelo, en el video anterior vimos igual. Entonces toda esa vida es afectada prácticamente y eso genera que hay un desequilibrio obviamente en las propiedades físicas, las propiedades químicas y biológicas del suelo que habíamos visto igual anteriormente. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué nos puede decir Mayra García? Igual nos puede escribir más que decir, ¿no es cierto? Vamos a estar pendientes. ¿Qué nos puede decir Jennifer en contraste de estos dos videos? Vimos por un lado este suelo como un ente que aloja vida o vivo y por otro lado vimos la contaminación. Jennifer, ¿sí está? Me dicen, ya. O sea, eso de los fungicidas, eso se me pareció interesante porque igual que la Inge Miriam también nos explicó todo eso de los fungicidas que, eh, o sea, no matan solo, como dice así, solo la mala hierba, solo lo tiene que matar lo que está mal, sino que también mata otras cosas que son más importantes. Entonces, sí me pareció. Lo que le iba a preguntar, Liz, yo no escuché bien eso. Salió una parte donde decía que todos los metales son reusables. Los metales son, O sea, todos los metales lo reusaban para hacer químicos o no todos. no todos, depende del tipo de metal. Sí, hay metales, por ejemplo, como el mercurio, que son sumamente tóxicos, no son reusables. En general, por ejemplo, en minería se utiliza el mercurio para separar los componentes de la tierra, ¿no? En minería no es que saca solo el mineral, digamos, pum, sacó cobre puro. No, sale tierra con cobre mezclado y se hace procesos químicos de reacciones donde se utiliza, en algunos casos de algunos elementos, se utiliza mercurio. El mercurio es un metal pesado, obviamente no es reusable, y aparte de eso es importante entender sobre los metales pesados, no son biodegradables. Estos no es que con el tiempo algún día se van a descomponer, no, ellos transitan eternamente, digámoslo así, en el, no sé, a través del agua, por medio de los poros del suelo y así van contaminando. Y lo que puede pasar incluso, por ejemplo, cuando hay estos metales pesados presentes en el suelo, en el agua, cuando usted cultiva, muchos también son absorbidos por los alimentos, por las plantas, ¿sí? Y el ser humano consume. Hay metales pesados que se alojan en los riñones, se alojan en el hígado, dependiendo del metal que sea, y causan graves enfermedades, causan cáncer y otro tipo de afecciones al ser humano. Entonces, en tema de metales pesados es importante entender que estos nunca se degradan. Ahora, cuando hablamos de otros metales que son como más maleables y que se podría reutilizar, sí, pues por ejemplo, el cobre que se utiliza para hacer cables. Todo el tiempo se está extrayendo cobre para hacer cables. Ahora, cuando el cable ya se daña, lo botamos al ambiente. Podría buscarse mecanismos de extraer ese cobre de este cable, porque claro, el cable no solo tiene cobre, sino también polímeros, o sea, plásticos. Se debería buscar mecanismos de extracción. Y el mercurio y el cadmio no serán reutilizables, o sea, no habrá una forma de volverlos a utilizar.
Que yo sepa, si es que ya se van al ambiente, no, porque no es que se van como, no sé, en forma de piedras, como nos imaginamos, sino más bien en forma de partículas. Ahora, si tenemos mercurio, que es súper tóxico, por cierto, nunca toquen mercurio con las manos, es demasiado tóxico. Entonces, digamos, para ciertas cosas se utiliza el mercurio, pero es muy restringido, por ejemplo. Igual el cadmio es bastante contaminante. Son cosas que son restringidas al punto de que no es que uno dice, bueno, yo tengo un poco de mercurio en mi casa. No, no puede tener eso porque es altamente tóxico. Si usted ya lo toca con la piel, o sea, parece que no pasa nada, ¿no? Pero después, o sea, ya ha pasado que le ingresó al cuerpo y en alguna parte de su organismo se alojó. Entonces, la utilización del mercurio yo generalmente no sé específicamente en qué lo estén usando, sí, porque no es que tenemos cosas con mercurio. Antes sí había los termómetros de mercurio, no sé si acuerdan esos termómetros que tenían ese filamento plomo, eran Sí, sí. termómetros de mercurio. Sí, ahora cuando esto ya se perdía, no es que lo reutilizaban o alguna cosa por el estilo. Ahora cuando se hace procesos de extracción en minería, no es que no sé, no es que cogen y lo separan, no sé, sino que más bien tratan de bajar los niveles de mercurio y se bota al ambiente con cierta cantidad en realidad. Entonces, la forma de reutilizar, no la sabría yo a ciencia cierta, el tema del mercurio, incluso por su forma y sus propiedades. Es como, no es un sólido el mercurio, es un metal líquido. Es un metal líquido a temperatura ambiente. O sea, en temperatura ambiente es como un líquido bien interesante, no se pega nada. Es un poco extraño, pero no sé a ciencia cierta cómo se podría reutilizar, por ejemplo, mercurio. De lo que yo sé, no se reutiliza. Ninguno de los metales pesados que nos nombran en el video, ni el cadmio, ni en los otros. Tampoco he oído que haya como procesos de, no sé, de extraerlos y reutilizarlos. No conozco, debería capaz investigar un poco más sobre ese tema, porque al ser tóxico, Dicen, y esos metales dónde se quedan? o sea, no es que se quedan, viajan. Por ejemplo, cuando llueve, la precipitación es un factor importante dentro de la contaminación porque esta arrastra metales pesados, minerales, entonces toda esta agua que es arrastrada va mezclada de cosas. Entonces, por lluvia, estos metales pueda que viajen por años, lleguen al mar y sigan viajando. O pueda que lleguen, yo que sé, en el tema de cultivos, por ejemplo, si llegan a los cultivos, hay plantas que los absorben, esas se las come el ser humano y se quedan como alojados, digamos, en el riñón. Entonces, se alojan ahí, se quedan ahí. Y a la larga empiezan a causar afecciones en la salud. Así es, si son realmente dañinos los metales pesados en realidad. Al menos los que se nombró aquí, sí. No sé qué más pueden decir o preguntar. Ayaka Mayra nos dice, el primer video le parece muy interesante porque encontramos algunos seres vivos en el suelo. Sí, de hecho, justo esa era la idea, para que ustedes vean que no es que así nomás cuando se contamina cualquier cosa, nomás el suelo, no, es un montón de cosas. Y todos los procesos que generan estos microorganismos, que son súper complejos a pesar de ser organismos tan pequeños que no los vemos a simple vista, generan procesos biológicos súper importantes en los ecosistemas. Y la contaminación del suelo en donde viven, obviamente altera ese ecosistema, lo destruye, lo daña, en muchos casos puede desaparecer incluso dependiendo de la intensidad de la contaminación que exista justamente. No sé si tal vez quieren aportar con algo más. Dicen, y una pregunta también. ¿En sí todos los animales, los microorganismos aportan a la tierra o no? ¿O solo algunos?
De hecho, cuando uno habla de la dinámica de los suelos de la tierra en general, todos aportan de alguna manera. ¿Sí? Pueden ser aportes positivos y también puede haber impactos negativos cuando ya hay un desequilibrio ecosistémico. O sea, cuando usted ya desequilibró un ecosistema. Hablemos, por ejemplo, del tema de monocultivos. Cuando yo tengo un monocultivo, lo que estoy generando, cuando hablo de monocultivos, es que cogí un terreno, o sea, grandes hectáreas y sembré, no sé, palma africana, se me ocurre cualquier cosa, ¿ya? Entonces, lo que hace primero, por un lado, este monocultivo es comerse los nutrientes que necesita justo esa planta. Y eso hace que se generen, se mueran algunos microorganismos que aportan de manera positiva al suelo y a veces hace que se generen en demasía otros microorganismos. Es decir, crece un microorganismo que como tiene que alimentarse, como hay bastante alimento de lo que él come, que es la palma africana en ese suelo, se vuelve plaga. Y en ese caso, por ese desequilibrio ecosistémico, la plaga ya no daría un aporte positivo, sino más bien sería una cuestión negativa, que puede ir degradando suelos o puede ir degradando cierta vegetación que puede haber dejado capaz el ser humano en ese monocultivo. Entonces, es importante entender también los desequilibrios ecosistémicos, porque no es que los animalitos o los microorganismos u organismos de por sí sean plagas, no, pero un desequilibrio ecosistémico puede provocar un aporte negativo también. O sea, una cuestión de que en vez de aportarle, empiecen a degradar el ambiente. Sí, y empiece a generar impactos también. Entonces, eso en la agricultura es súper complejo en realidad. Ya, Edison nos dice, pero creo es como un ciclo porque se contamina el suelo, a la vez eso, las plantas y nosotros consumimos eso y nuestra salud. Claro, es que nada está desconectado, ¿no es cierto? Entonces vivimos en un mundo en que todo está en constante interacción. Si nosotros contaminamos el suelo, al final también salimos afectados, ¿sí? Un mosquito en qué aporta. Los mosquitos depende del mosquito. Los mosquitos, por lo general, como se viven posando en todo, suelen llevar partículas de una cosa u otra cosa de un lado hacia el otro. Sí, también no son como los más fuertes en el tema de polinización, que en cambio las abejas aportan un montón, pero también pueden aportar a procesos de polinización o a procesos de descomposición de materia orgánica también, que habíamos visto en algún momento. Entonces la descomposición de la materia orgánica, una vez que ya está descompuesta, se convierte en humus, y este humus aporta al suelo. Entonces el mosquito, al parecer muy insignificante a veces, o una cosa que estorba, sí está aportando a la vez con el tema de suelos en general, sí, descomposición de materia orgánica específicamente. Vamos a pasar un poco más ya específico al tema de contaminación del suelo como tal, ¿sí? Habíamos visto estos videos como una cuestión introductoria, déjenme compartir. Estos videos como una cuestión introductoria para adentrarnos un poco más al tema de contaminaciones del suelo de una manera más técnica, de alguna forma, digámoslo así, ¿sí? Y más profunda. Lo importante es cómo entender también todos estos procesos que acabamos de ver, ¿no? Ustedes vieron, lo interesante de los videos siempre es que podemos ver lo que está pasando y quizás hay cosas que ni siquiera hemos visto a nivel macroscópico porque nuestros ojos ven hasta ciertas dimensiones nada más, y pudimos ver incluso cosas que a simple vista no son visibles pero están presentes. Entonces, ya hablando del tema de contaminación de suelos, nosotros vamos a ver un poco la definición. Entonces, esta es una definición de la FAO, ¿sí? Y nos dice que la contaminación del suelo se refiere a la presencia en el suelo de un químico o una sustancia fuera de sitio, o sea, es que no está en su lugar, ¿no es cierto? Y o también presente en una concentración más alta de lo normal. Y a la vez esto va a tener o va a generar efectos adversos sobre cualquier organismo
al que no está destinado. Entonces, justamente, nosotros vamos a decir que la contaminación es cuando